Imagina despertar una mañana en la Edad de Piedra. Vives en chozas de barro y cazas con herramientas primitivas. De repente, al día siguiente, te encuentras rodeado de magníficas ciudades. Estas ciudades tienen imponentes templos, complejos sistemas de riego, lenguaje escrito y matemáticas avanzadas. Esto no es ciencia ficción. Esto es exactamente lo que sucedió en la antigua Mesopotamia hace aproximadamente 5.000 años. Permanece como uno de los mayores misterios sin resolver en la historia de la humanidad. Los sumerios aparecieron de la nada con una civilización completamente desarrollada. No tuvieron una fase evolutiva, ni pruebas y errores. No hubo inicios primitivos. Fue como si alguien hubiera encendido un interruptor. De repente, la humanidad saltó de la edad de piedra a la era espacial de la noche a la mañana. Antes de sumergirnos en este misterio desconcertante, que ha desconcertado a arqueólogos e historiadores durante más de 100 años, preparaos para explorar algo. Esto podría cambiar todo lo que creíais saber sobre la historia humana. Si este video os pone la piel de gallina o os hace cuestionar la realidad, compartidlo con alguien. Compartidlo con quienes aman los misterios sin resolver tanto como vosotros. Querréis discutir esto con vuestros amigos más tarde. Lo que estamos a punto de descubrir desafiará todo lo que aprendisteis en la escuela sobre el desarrollo de las civilizaciones. Ahora, hablemos de lo que hace que la civilización sumeria sea tan extrañamente imposible. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar los sitios mesopotámicos antiguos en los 1800, esperaban encontrar una progresión gradual del desarrollo humano. Es la historia estándar que a todos se nos ha enseñado. Humanos primitivos aprendiendo lentamente a cultivar. Luego, construyendo lentamente mejores herramientas. Después, desarrollando lentamente la escritura durante miles de años. Pero eso no fue lo que encontraron, ni siquiera se acercaba a eso. Lo que descubrieron en las arenas del actual Irak fue tan impactante que muchos eruditos inicialmente se negaron a creer que fuera real. Algunos pensaron que los artefactos debían ser de un período posterior. Argumentaron que, de alguna manera, se mezclaron con capas anteriores. Otros sospecharon de fraude. Pero a medida que se excavaban más y más sitios y se acumulaba más evidencia, tuvieron que enfrentar una verdad incómoda. Los sumerios realmente aparecieron de repente con una civilización ya avanzada. Los sumerios aparecieron en el sur de Mesopotamia alrededor del 3300 a.C. Desde el primer día, lo tenían todo. Y me refiero a todo. Tenían ciudades con poblaciones de decenas de miles de personas. Poseían enormes zigurats que pondrían celosos a los arquitectos modernos. Tenían un sistema de escritura completo, llamado cuneiforme. Este sistema ya era sofisticado y estaba completamente formado. Tenían matemáticas avanzadas, incluyendo el concepto de cero. La mayoría de las civilizaciones antiguas no lo descubrieron durante miles de años. Contaban con códigos legales detallados y complejos sistemas religiosos. Tenían astronomía avanzada y redes de riego muy sofisticadas. Ingenieros modernos las estudian con respeto y asombro. También tenían pesos y medidas estandarizados para el comercio. Poseían ejércitos profesionales con rangos y tácticas organizadas. Tenían escuelas donde los escribas aprendían a leer y escribir. Contaban con bibliotecas, tribunales, prisiones y burocracias. Además, tenían arte, música, literatura y poesía. En resumen,
Tenían todo lo que define una civilización compleja. Pero aquí es donde la situación se vuelve realmente extraña. No hay evidencia de desarrollo. No existe una fase de prueba y error. Tampoco hay una etapa primitiva donde estuvieran descubriendo las cosas. Es como si alguien les hubiera entregado un manual de instrucciones completo para la civilización. Ellos simplemente lo siguieron a la perfección desde el principio. Los arqueólogos han estado excavando en Mesopotamia durante más de 150 años. A pesar de encontrar miles de sitios y millones de artefactos, todavía no han encontrado el eslabón perdido. No han encontrado los rudimentarios intentos iniciales de escritura. No han encontrado las ciudades primitivas y simples que deberían haber precedido a las avanzadas. No han hallado la evolución gradual que debería existir si los sumerios se hubieran desarrollado naturalmente, como cualquier otra civilización en la historia. Pensemos en el antiguo Egipto para comparar. En Egipto, podemos rastrear claramente el desarrollo. Va desde pequeñas aldeas agrícolas hasta las grandes pirámides. Podemos ver cómo la cerámica se refina con el tiempo. Observamos cómo los jeroglíficos evolucionan de simples dibujos a un complejo sistema de escritura. Vemos la arquitectura volviéndose gradualmente más sofisticada. Existe una clara línea de tiempo de progreso, pero con los sumerios, es como si se hubieran saltado todos esos pasos. Pasaron de 0 a 100 en lo que parecen ser solo unas pocas generaciones. Algunos arqueólogos señalan la cultura Ubaid. Esta existió en la región antes de los sumerios. Afirman que esto muestra un desarrollo gradual. La gente de Ubaid sí tenía aldeas y agricultura básica, pero el salto de la cultura Ubaid a la civilización sumeria es enorme. Es como decir que, dado que los humanos usaron herramientas de piedra, deberíamos esperar que construyeran reactores nucleares. La brecha es demasiado grande. Las aldeas Ubaid eran asuntos simples. Tenían unos pocos cientos de personas como máximo. Las ciudades sumerias que aparecieron solo unos pocos siglos después tenían poblaciones de 50.000 o más. Poseían gobiernos complejos y redes de comercio internacional. Sus logros tecnológicos parecían provenir de un nivel de desarrollo completamente diferente. Hablemos de Uruk, una de las primeras ciudades sumerias. Posiblemente fue la ciudad más grande del mundo en ese momento. Cuando los arqueólogos excavaron Uruk, quedaron absolutamente asombrados. Esto no era un pequeño asentamiento que creció gradualmente durante siglos. Era una metrópolis completamente planificada desde el principio. Cubría aproximadamente 2,5 millas cuadradas. Tenía una población estimada de 50.000 a 80.000 personas. Para poner esto en perspectiva, era más grande que la mayoría de las ciudades europeas 3.000 años después, durante la Edad Media. Londres, en el 1000 después de Cristo, tenía una población de solo unas 20.000 personas. París, en la misma época, quizás tenía la misma cantidad. Sin embargo, aquí estaba Uruk en el 3000 antes de Cristo, con 4 veces esa población. La ciudad tenía enormes murallas defensivas. Estas medían más de 6 millas de largo. Tenían 40 pies de altura, según descripciones antiguas. La construcción de estas murallas por sí sola habría requerido un esfuerzo organizado masivo. Se necesitaron miles de trabajadores y una logística compleja. Esta logística era para suministrarles alimentos y agua. También se requirieron ingenieros expertos para diseñar murallas que no colapsaran bajo su propio peso. La ciudad tenía una compleja red de canales y vías fluviales. Estos servían para riego y transporte. La gestión del agua en la antigua Mesopotamia
era literalmente una cuestión de vida o muerte. Los sumerios habían descubierto sistemas increíblemente sofisticados para controlarla. Tenía enormes complejos de templos dedicados a sus dioses. El templo blanco se alzaba sobre un zigurat que se elevaba más de 40 pies en el aire. La arquitectura era sofisticada. Usaba técnicas como contrafuertes y huecos. Estas técnicas no se harían comunes en otras partes del mundo durante miles de años. La ciudad estaba dividida en diferentes distritos. Un distrito religioso con templos, otro residencial con casas para diversas clases sociales, un distrito comercial con talleres y mercados, y un distrito administrativo con edificios gubernamentales. Esto demuestra una planificación urbana que rivaliza con las ciudades modernas. Pero lo más impactante de Uruk no era su tamaño o sofisticación. Era el hecho de que parecía haber sido construida de una sola vez. Seguía un plan maestro. No hay evidencia de expansión gradual ni de crecimiento desordenado. Es como si un equipo de urbanistas expertos se hubiera sentado. Diseñaron todo en papel. Luego lo construyeron exactamente según lo planeado. Esto es completamente sin precedentes en la historia humana. Cualquier otra ciudad antigua que conocemos comenzó pequeña. Creció orgánicamente con el tiempo. Nuevos edificios y murallas se añadieron según la necesidad. Esto creó una mezcla caótica de calles y estructuras. Roma no se construyó en un día. Creció de un pequeño asentamiento en 7 colinas. Se convirtió en la capital de un imperio durante muchos siglos. Se puede ver ese crecimiento orgánico en su diseño. Lo mismo ocurre con Atenas, Jerusalén o cualquier otra ciudad antigua que se pueda nombrar. Pero no Uruk. Uruk fue organizada, planificada y sofisticada desde el primer día. Los edificios mismos muestran una ingeniería notable. Los zigurats no eran solo montones de ladrillos de barro. Eran estructuras precisamente diseñadas. Tenían capacidades de carga calculadas. Poseían sistemas de drenaje para evitar daños por agua. Sus cimientos estaban diseñados para prevenir asentamientos y colapsos. Algunos de estos zigurats todavía se mantienen en pie después de 5000 años. Esto es más de lo que se puede decir de muchos edificios modernos. Los templos tenían elaborados elementos decorativos. Incluían mosaicos hechos con conos de arcilla de colores. Estos conos se presionaban en las paredes para crear patrones geométricos. Los edificios residenciales contaban con características sofisticadas. Tenían patios para ventilación y cimientos elevados para proteger contra inundaciones. Incluso poseían sistemas de fontanería primitivos con desagües y alcantarillas. Y Uruk no estaba sola. Ur, otra gran ciudad sumeria, mostró el mismo patrón. Ur era ligeramente más pequeña que Uruk, pero igual de sofisticada. Tenía su famoso zigurat, dedicado al dios de la luna Nana. El cementerio real de Ur, excavado por Leonard Woolley en los 1920, reveló una riqueza y sofisticación increíbles. Las tumbas contenían joyas de oro y lapislázuli. El lapislázuli fue importado de Afganistán a más de 1000 millas de distancia. Se encontraron intrincados instrumentos musicales, incluyendo la famosa lira con cabeza de toro. También había evidencia de elaboradas ceremonias funerarias. Esta no era una sociedad primitiva que descubría las cosas lentamente. Era una civilización rica, sofisticada y conectada internacionalmente. Eridu, que los propios sumerios afirmaron que fue la primera ciudad construida, un regalo de los dioses, mostró una ocupación continua. Esto fue desde aproximadamente el 5000 a.C. hasta alrededor del 600 a.C.
La convierte en una de las ciudades continuamente habitadas más antiguas de la historia. Eridu tenía un complejo de templos que mostró una reconstrucción y expansión continuas durante miles de años. Cada nuevo templo se construía sobre las ruinas del anterior. Los arqueólogos excavaron a través de múltiples capas. Encontraron 17 niveles diferentes de templos. Pero incluso el templo más antiguo era sofisticado y estaba bien diseñado. No hubo una fase primitiva. No hubo un simple santuario que gradualmente se hiciera más complejo. El primer templo en Eridu ya utilizaba principios arquitectónicos avanzados. Contaba con un santuario central, cámaras laterales y un altar. Este altar estaba posicionado precisamente en el centro. Los sistemas de riego son otro aspecto asombroso de las ciudades sumerias. El sur de Mesopotamia es básicamente un desierto. Sin riego no se puede cultivar nada. Los ríos Tigris y Éufrates se inundan de forma impredecible. Si no se controla esa agua, los cultivos se ahogarán o morirán de sed. Los sumerios construyeron una red increíblemente compleja de canales, diques y embalses. Esta red controlaba las inundaciones de los ríos y llevaba agua a sus campos. Esto no era un riego simple, como cavar una zanja de un río a un campo. Esto era ingeniería hidráulica a gran escala. Requería conocimientos detallados de matemáticas, topografía y gestión del agua. Los ingenieros modernos que han estudiado estos sistemas antiguos se asombran de su sofisticación. Algunos de estos canales tenían decenas de millas de largo. Conectaban múltiples ciudades y requerían cooperación entre diferentes ciudades-estado. Los canales debían tener pendientes calculadas con precisión. Esto aseguraba un flujo de agua adecuado. Si eran demasiado empinadas, el agua fluía demasiado rápido, causando erosión. Si eran demasiado poco profundas, el agua no fluía en absoluto o se estancaba. Los sumerios lo hicieron bien. También tuvieron que tener en cuenta las inundaciones estacionales. Construyeron embalses para almacenar el exceso de agua durante las inundaciones y liberarla en periodos secos. Tuvieron que gestionar la distribución del agua a múltiples ciudades de manera justa. Esto requería no solo conocimientos de ingeniería, también necesitaba sofisticación política y administrativa. Y tuvieron que evitar la acumulación de sal en el suelo. Este es un problema importante en esa región. Cuando el agua se evapora de los campos irrigados en climas cálidos, deja sal. Con el tiempo, esta sal se acumula y vuelve infértil el suelo. Los sumerios abordaron esto mediante una combinación de sistemas de drenaje, rotación de cultivos y permitiendo que los campos quedaran en barbecho periódicamente. Aquí está lo que mantiene a ingenieros y arqueólogos despiertos por la noche. La construcción de estos sistemas de riego habría requerido una enorme cantidad de planificación, coordinación y mano de obra. No se podían simplemente cavar zanjas y esperar lo mejor. Se necesitaban estudios detallados del terreno. Esto permitía calcular elevaciones y pendientes. Se necesitaba comprender los principios hidráulicos. Esto era para diseñar sistemas que funcionaran. Se necesitaba una gran fuerza de trabajo organizada. Esto significaba un sistema para alimentarlos, alojarlos y coordinar sus esfuerzos. Se necesitaba una autoridad central con el poder de dirigir proyectos tan grandes. También debía resolver disputas entre ciudades por los derechos del agua. Pero, ¿cómo tenían los sumerios toda esta capacidad organizativa desde el principio? ¿Dónde aprendieron estas habilidades? ¿Quién les enseñó ingeniería hidráulica? Edai, ¿por qué no hay evidencia de sistemas de riego más simples y rudimentarios que deberían haber aparecido primero? Cada otra civilización antigua que conocemos pasó por un proceso de aprendizaje con la irrigación.
Los egipcios comenzaron con un simple riego por cuenca. Inundaban los campos cercanos al Nilo cuando el río crecía. Solo más tarde desarrollaron sistemas más complejos. Los chinos comenzaron con un riego a pequeña escala. Poco a poco construyeron proyectos más grandes a lo largo de los siglos. Los romanos aprendieron de los griegos. Estos aprendieron de culturas anteriores. Construyeron sobre el conocimiento existente a lo largo de generaciones. Pero los sumerios parecen haber comenzado con una irrigación sofisticada desde el principio. Era como si ya supieran lo que estaban haciendo. Ahora, hablemos sobre lo que podría ser el aspecto más desconcertante del misterio sumerio. Nos referimos a su sistema de escritura. El cuneiforme es uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo. Posiblemente sea el primero. Pero esto es lo que lo hace tan extraño. Apareció repentinamente alrededor del año 3200 a.C. Ya estaba completamente formado y sofisticado. La mayoría de los arqueólogos y lingüistas dirán que los sistemas de escritura evolucionan lentamente durante muchos siglos. Se comienza con imágenes simples que representan objetos concretos. Luego se desarrollan ideogramas que representan conceptos abstractos. Después se averigua cómo representar sonidos en lugar de solo significados. Esto permite escribir cualquier palabra en el idioma. Luego se desarrollan reglas de gramática y sintaxis. Este proceso debería tomar cientos o incluso miles de años. También debería dejar mucha evidencia en forma de intentos primitivos iniciales, falsos comienzos y refinamientos graduales. Pero el cuneiforme sumerio no sigue este patrón. Sí, los ejemplos más antiguos son ligeramente más simples que los posteriores. Sin embargo, incluso los primeros textos cuneiformes muestran un sistema de escritura completo. Este sistema tenía cientos de símbolos. Representaban tanto palabras como sonidos, una gramática compleja y la capacidad de expresar conceptos abstractos. No son garabatos primitivos sobre arcilla, es un sistema de escritura completamente funcional. Era capaz de registrar todo, desde transacciones comerciales hasta textos religiosos y obras literarias. Los textos cuneiformes más antiguos ya tienen reglas para el orden de las palabras, la conjugación verbal y la estructura de las oraciones. Ya distinguen entre diferentes tiempos verbales y casos gramaticales. Esto es increíblemente sofisticado para una invención supuestamente nueva. Los textos cuneiformes más antiguos conocidos provienen de Uruk. Datan de alrededor del año 3200 a.C. Estos textos son en su mayoría registros administrativos. Llevaban un seguimiento de bienes, ganado y transacciones. Pero incluso estas tablillas de contabilidad mundanas muestran un sistema sofisticado. Los escribas que las escribieron claramente sabían lo que hacían. No hay vacilación, ni experimentación, ni errores. No se esperaría esto de personas que inventan una nueva tecnología. Las tablillas están hechas profesionalmente. Tienen símbolos uniformes y están organizadas en filas y columnas claras. La escritura a mano, si podemos llamarla así, es segura y practicada. Es como si hubieran asistido a la escuela de escribas. Allí aprendieron un sistema que ya había sido perfeccionado. Pensemos en cómo se desarrolla realmente la escritura. Observemos a los niños aprendiendo a escribir. Comienzan con formas simples. Gradualmente aprenden a formar letras. Luchan con el espaciado y la alineación. Desarrollan lentamente la fluidez a lo largo de años de práctica. Lo mismo debería ser cierto para una sociedad que inventa la escritura por voz primera vez.
Deberíamos ver intentos iniciales rudimentarios, también muchas variaciones a medida que diferentes escribas experimentaban con símbolos distintos. Debería haber una estandarización gradual a medida que se establecen las convenciones. Pero no vemos eso con el cuneiforme. Los textos más antiguos ya están estandarizados, ya siguen las convenciones, ya demuestran fluidez. Los lingüistas han intentado desesperadamente encontrar los precursores del cuneiforme. Seguramente debe haber una protoescritura más simple que la precediera, ¿verdad? Han encontrado algunas fichas y símbolos de períodos anteriores. Estos podrían haber sido utilizados para la contabilidad. Pequeñas formas de arcilla en diferentes presentaciones, como conos, esferas y cilindros. Estos podrían haber representado diferentes cantidades de bienes. Pero hay una enorme brecha entre estas simples fichas y la escritura cuneiforme completamente desarrollada. Es como encontrar a alguien usando un ábaco un día. Al día siguiente, están usando una supercomputadora. ¿Dónde están todos los pasos intermedios? ¿Dónde están las calculadoras, las máquinas de sumar mecánicas, las primeras computadoras? Faltan. Lo que hace esto aún más extraño es que el idioma sumerio en sí mismo es un aislado lingüístico. No está relacionado con ningún otro idioma conocido, vivo o muerto. La mayoría de los idiomas pertenecen a familias. El inglés es parte de la familia indoeuropea. Está relacionado con el alemán, el holandés, el hindi, el persa y decenas de otros idiomas. El español es parte de la familia romance junto con el italiano, el francés, el portugués y el rumano. El árabe es parte de la familia semítica con el hebreo, el arameo y el amárico. El chino es parte de la familia sino-tibetana. Estas familias de idiomas permiten a los lingüistas rastrear la evolución y migración de los pueblos a lo largo del tiempo. Pero, ¿el sumerio? Se mantiene solo. No encaja en ninguna familia de idiomas. Es como si viniera de la nada, sin ancestros y sin parientes. Este aislamiento lingüístico es profundo. Significa que no podemos usar la lingüística comparada para entender el sumerio. No podemos decir que esta palabra esté relacionada con aquella palabra en un idioma relacionado. Por lo tanto, no podemos inferir su significado. Tenemos que deducirlo solo del contexto. También significa que no tenemos idea de dónde provino el idioma sumerio. Tampoco sabemos cómo evolucionó. ¿Se desarrolló de forma aislada durante miles de años sin contacto con otros idiomas? Eso parece poco probable en una región que fue un cruce de comercio y migración. ¿Vino de algún lugar lejano? ¿Tan lejano que no tenemos registro de idiomas relacionados? Eso es posible. Pero plantea la pregunta de cómo y por qué los sumerios migraron a Mesopotamia. La complejidad de la gramática sumeria también es notable. Es un idioma aglutinante. Esto significa que construye palabras uniendo muchas piezas pequeñas. Cada una de ellas añade un poco de significado. Una sola palabra sumeria podría incorporar lo que tomaría una oración entera en inglés. El idioma tiene casos, tiempos verbales, modos, aspectos y un complejo sistema de prefijos y sufijos. Este no es un idioma simple y primitivo. Este es un idioma altamente desarrollado y sofisticado. Sus reglas y estructuras tardaron mucho tiempo en evolucionar. Sin embargo, lo vemos en su forma completamente desarrollada. No hay registro de sus etapas anteriores y más simples. Si creen que la arquitectura y la escritura son impresionantes, esperen a escuchar sobre las matemáticas y la astronomía sumerias. Estas personas tenían conocimientos matemáticos. Otras civilizaciones no los descubrirían durante miles de años.
En algunos casos, poseían conocimientos que parecen imposibles de haber adquirido a través de la observación y el cálculo normales. Utilizaban un sistema numérico de base, 60. Por eso todavía tenemos 60 segundos en un minuto y 60 minutos en una hora hoy en día. Pero, ¿por qué la base 60? La mayoría de las culturas humanas usan la base 10. Presumiblemente, esto se debe a que tenemos 10 dedos para contar. Algunas culturas usan la base 5, la base 12 o la base 20. Todas tienen sentido basándose en las partes del cuerpo con las que se puede contar. Pero, ¿base 60? Esa es una elección extraña. Algunos matemáticos han especulado que la base 60 es particularmente útil. Esto se debe a que tiene muchos divisores. Se puede dividir 60 exactamente por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30. Esto facilita los cálculos. Pero, ¿cómo lo descubrieron los sumerios? ¿Y por qué elegirían la conveniencia matemática sobre el sistema natural de base 10? Más impresionantemente, entendían conceptos como el valor posicional. Este es esencial para las matemáticas complejas. En un sistema de valor posicional, la posición de un dígito afecta su valor. En nuestro sistema moderno, el 3 en 30 significa 3 decenas, mientras que el 3 en 300 significa 3 centenas. Esto nos parece obvio. Lo aprendimos de niños. Pero en realidad es un concepto matemático sofisticado. Muchas civilizaciones antiguas nunca lo descubrieron. Los romanos, por ejemplo, nunca desarrollaron un verdadero valor posicional. Esto hizo que su sistema numérico fuera torpe para el cálculo. Intenten multiplicar 47 por 63 usando números romanos. Verán el problema. Pero los sumerios tuvieron valor posicional desde el principio. Podían hacer multiplicaciones, divisiones, incluso calcular raíces cuadradas y cúbicas. Los matemáticos sumerios crearon extensas tablas matemáticas. Eran esencialmente hojas de cálculo antiguas talladas en arcilla. Estas tablas muestran cálculos para todo, desde la medición de tierras hasta las tasas de interés de los préstamos. Sí, los sumerios tenían préstamos con interés compuesto. Poseían la sofisticación matemática para calcular. Podían determinar exactamente cuánto se debía en diferentes períodos de tiempo con distintas tasas de interés. Algunas tablillas muestran cálculos que serían utilizados por los comerciantes. Les ayudaban a determinar los márgenes de beneficio, los tipos de cambio y el valor de los bienes en diferentes mercados. Entendían la geometría lo suficientemente bien. Así podían calcular las áreas de campos irregulares y los volúmenes de graneros. Esto requería conocer fórmulas, también ser capaz de aplicarlas a problemas del mundo real. Algunas de sus tablillas matemáticas muestran problemas. Estos desafiarían a un estudiante de secundaria moderno. Hay problemas que involucran razones y proporciones, incluso lo que hoy llamaríamos álgebra. Esto incluye encontrar cantidades desconocidas a través del cálculo sistemático. La famosa tablilla de Yale muestra un cálculo de la raíz cuadrada de 2. Es preciso hasta varias posiciones decimales. Esto es un logro notable. Pero aquí está el verdadero impacto. Los sumerios tenían una comprensión de las matemáticas. Esto sugiere que fueron enseñados por alguien que ya conocía las matemáticas avanzadas. No hay evidencia de que descifraran lentamente la aritmética básica. Tampoco de que avanzaran gradualmente a problemas más complejos a lo largo de generaciones. Los textos matemáticos más antiguos que tenemos
muestran competencia con conceptos relativamente avanzados. Esto se da desde el principio. Es como si les hubieran entregado un libro de texto de matemáticas. Simplemente aprendieron lo que contenía. No descubrieron estos principios ellos mismos a través de la experimentación y la observación. Su astronomía es igualmente desconcertante y quizás incluso más. Los sumerios cartografiaron el cielo nocturno con una precisión increíble. Identificaron constelaciones, rastrearon los movimientos de los planetas, también podían predecir eventos astronómicos, conocían la precesión de los equinoccios. Este es un fenómeno que tarda más de 25.772 años en completar un ciclo completo. La precesión ocurre porque la Tierra se tambalea ligeramente sobre su eje. Esto es como una peonza que se está deteniendo. Este tambaleo significa que, a lo largo de miles de años, la posición de las estrellas cambia lentamente en relación con las estaciones. La estrella polar no siempre ha sido Polaris. Tampoco lo será siempre en el futuro. ¿Cómo sabían los sumerios sobre la precesión? Para descubrir este fenómeno mediante la observación, se necesitan registros astronómicos precisos durante siglos. Es necesario comparar la posición de estrellas y constelaciones durante largos periodos. También se debe notar el pequeño cambio gradual. Los sumerios supuestamente existieron como civilización solo durante unos 1000 años. Luego fueron absorbidos por el Imperio Acadio. Ese no es tiempo suficiente para observar la precesión directamente. Sin embargo, ellos lo sabían. ¿Cómo? Algunos investigadores especulan que deben haber heredado registros de una civilización anterior. Esa civilización había estado observando el cielo durante miles de años. Otros sugieren que quizás alguien que ya lo sabía les informó. Pero, ¿quién? Los sumerios dividieron el cielo en 12 secciones. Esto nos dio el zodiaco, aún utilizado en la astrología actual. Cada sección se asociaba con una constelación. Además, tenía un significado simbólico. Identificaron la eclíptica, el camino que el Sol parece seguir a través del cielo durante un año. Anotaron qué constelaciones se encontraban a lo largo de esta trayectoria. Identificaron 5 planetas visibles a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Siguieron sus movimientos con precisión. Sabían que estos planetas eran diferentes de las estrellas. Los planetas se mueven contra el fondo de las estrellas fijas. Incluso distinguieron entre las apariciones de Venus como estrella matutina y vespertina. Algunos textos antiguos parecen sugerir que conocían más planetas. Aquí es donde las cosas se vuelven controvertidas. Algunos investigadores, notablemente Zecharia Sitchin, han afirmado que ciertos textos sumerios describen planetas más allá de Saturno. Estos no deberían ser visibles sin telescopios. Un texto describe el sistema solar en términos que algunos interpretan. Incluyen Urano, Neptuno e incluso un misterioso 12º planeta llamado Nibiru. Académicos convencionales disputan estas interpretaciones. Dicen que Sitchin tradujo mal los textos. Las descripciones sumerias no se refieren a planetas en absoluto. Pero incluso si dejamos de lado estas afirmaciones controvertidas, la comprensión convencional de la astronomía sumeria aún muestra un conocimiento. Este parece demasiado avanzado para su supuesta etapa de desarrollo. Entendieron que la Tierra era redonda, no plana. La mayoría de las culturas antiguas creían que la Tierra era plana. Otras no tenían un concepto claro de su forma. Los sumerios comprendían que era esférica. También entendieron el concepto del horizonte. Comprendían cómo se relacionaba con la curvatura de la Tierra. Hicieron observaciones detalladas de los eclipses lunares y solares.
Podían predecir cuándo ocurrirían. Esto requería comprender la relación entre la Tierra, la Luna y el Sol. También necesitaban calcular sus posiciones y órbitas. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y controvertidas. Según los propios sumerios, no desarrollaron su civilización por sí mismos. Fueron muy claros al respecto en sus textos. Dijeron que su conocimiento les fue dado por los dioses. Ahora, la mayoría de los historiadores tratan estas historias como mitología. No las toman literalmente. Dicen que los dioses que enseñan a los humanos las artes de la civilización es un tema común en muchas culturas antiguas. Esto no debería interpretarse como un hecho histórico. Pero ¿qué pasaría si nos estuviéramos perdiendo algo? ¿Y si incrustadas en estos mitos hay pistas sobre lo que realmente sucedió? ¿Y si los sumerios, como personas de muchas culturas, preservaron eventos históricos a través de la narración de historias? Con el tiempo, estas historias se mezclaron con creencias religiosas y elementos sobrenaturales. Los sumerios tenían muchos dioses. Estaban organizados en una compleja jerarquía con diferentes roles y responsabilidades. Pero hubo algunos a quienes se les atribuyó específicamente llevar la civilización a la humanidad. El más importante de ellos fue Enki. Este también era conocido como Ea en textos acadios posteriores. Enki fue el dios de la sabiduría, el agua y la creación. Según los textos sumerios, Enki creó a los humanos. Les enseñó todo lo que casi necesitaban saber. Les dio la agricultura, mostrándoles qué plantas cultivar. También les enseñó cómo irrigar sus campos. Les mostró cómo construir ciudades. Les enseñó arquitectura y planificación urbana. Les enseñó escritura y matemáticas. Les dio las herramientas para registrar información y hacer cálculos. Estableció las primeras leyes y el orden social. Creó así el marco para la civilización. Fue descrito explícitamente como el maestro de la humanidad. Fue el portador del conocimiento de los dioses a los mortales. Pero esto es lo fascinante. Los sumerios no describieron a Enki como una fuerza divina abstracta o una presencia espiritual. Lo describieron en términos muy concretos, casi físicos. Tenía un templo en la ciudad de Eridu, donde supuestamente vivía. El templo era mantenido por sacerdotes. Ellos realizaban rituales diarios para servirle. También incluían ofrendas de comida. Viajaba entre ciudades. A veces lo hacía en barco por las vías fluviales. Tenía necesidades y emociones similares a las humanas. Tenía hambre y comía. Se emborrachaba y cometía errores. Tuvo relaciones sexuales e hijos. Tuvo conflictos con otros dioses. Tuvo que negociar y llegar a acuerdos con ellos. Las historias sobre Enki no suenan a mitología religiosa típica. Allí, los dioses son todopoderosos y perfectos. Suenan más como relatos históricos de una persona o ser real. Esta persona o ser vivió entre ellos y les enseñó. Era alguien poderoso y conocedor, pero aún sujeto a muchas de las mismas limitaciones que los humanos. Otra figura importante es Inanna. También es conocida como Ishtar en textos acadios posteriores. Inanna es famosa como la diosa del amor y la guerra. Es una deidad compleja que combinaba atributos aparentemente contradictorios. Pero más allá de sus atributos más conocidos, Inanna también fue asociada con la sabiduría y la civilización. Un famoso texto sumerio, llamado Inanna y Enki, cuenta la historia de cómo Inanna viajó a Eridu, la ciudad de Enki. Allí lo engañó para que le diera los mes. Los mes eran poderes divinos o principios fundamentales de la civilización. El texto los enumera en detalle.
Incluye la realeza, el sacerdocio y la verdad. Aborda el descenso y ascenso del inframundo. Enumera la interacción sexual, la prostitución, la escritura, la construcción y las artesanías. También menciona los viajes, el asesoramiento, el engaño y la comprensión. Describe las decisiones legales, el saqueo de ciudades y la lamentación. Finalmente, menciona la alegría, la música y docenas de otros elementos de la vida civilizada. Piense en lo extraño que es esto. Los sumerios nos dicen que los fundamentos de su civilización, todas las habilidades y conocimientos, eran poseídos por los dioses. Eran cosas reales que podían transferirse de un ser a otro. Todo esto constituye una sociedad compleja. Los mes no eran conceptos abstractos. Tampoco eran sabiduría cultural, acumulada gradualmente. Se describían como archivos en un disco duro. Eran paquetes discretos de conocimiento que podían ser robados, entregados o poseídos. Según la historia, Inanna emborrachó a Enki con cerveza. Mientras estaba ebrio, ella lo convenció de que le diera los mes. Luego los cargó en su barco y huyó a su ciudad de Uruk. Esto fue antes de que Enki recuperara la sobriedad y se diera cuenta de lo que había hecho. Enki envió a sus sirvientes para perseguirla y recuperar los mes. Pero Inanna los repelió. Ella llevó con éxito los mes a Uruk, convirtiendo su ciudad en el centro de la civilización. La mayoría de los académicos interpretan esto como una historia simbólica. Explica por qué Uruk se volvió más poderosa que Eridu. La transferencia de los mes representa un cambio en el dominio político y cultural. ¿Pero qué pasaría si hubiera más? ¿Y si esta historia preserva el recuerdo de un conocimiento real? Este fue transferido de un lugar a otro. De maestros a estudiantes, de un grupo de personas a otro. Quizás los dioses no eran seres sobrenaturales. Eran humanos avanzados de una cultura anterior. Los mes no eran poderes mágicos, sino libros, tablillas o enseñanzas orales. Estos contenían conocimiento acumulado. También está Oannes. Fue una figura misteriosa descrita en textos babilonios posteriores. Sus historias probablemente se originaron en la tradición sumeria anterior. Oannes fue descrito como un ser anfibio que venía del mar. Tenía el cuerpo de un pez, pero la cabeza y los pies de un hombre. Enseñó a los babilonios escritura, artes, ciencias y cómo construir ciudades. Durante el día, Oannes salía a tierra y enseñaba a la gente. Por la noche, regresaba al mar. Esto continuó durante muchos años. La gente aprendió todo lo que necesitaba saber. Después de eso, Oannes regresó al mar y nunca más fue visto. Los historiadores modernos interpretan a Oannes como una figura puramente mitológica. Quizás era un símbolo religioso o un fenómeno natural mal entendido. Pero los historiadores antiguos lo tomaron en serio. Berossus, un sacerdote e historiador babilonio que escribió alrededor del 300 a.C., describió a Oannes en su Historia de Babilonia. Lo trató como una figura histórica que realmente enseñó a los babilonios. Berossus tuvo acceso a textos y tradiciones antiguas ahora perdidos. Por lo tanto, sus relatos son valiosos, incluso si somos escépticos de su precisión literal. Necesitamos hablar sobre los Anunnaki. Aquí es donde el misterio sumerio se vuelve realmente controvertido. También es donde la arqueología convencional y la investigación alternativa divergen más bruscamente. Los Anunnaki eran un grupo de deidades en la religión sumeria.
A menudo se les describía como hijos de An, el dios del cielo, y de Ki, la diosa de la tierra. La palabra Anunnaki se traduce aproximadamente como aquellos que vinieron del cielo a la tierra. O también significa descendencia principesca, según se interprete el sumerio antiguo. En los textos sumerios, los Anunnaki son descritos como los dioses principales. Ellos controlaban el destino de la humanidad y el funcionamiento del mundo. Los Anunnaki desempeñan papeles importantes en varios mitos y leyendas sumerias. Aparecen en la historia de la creación, ayudan a dar forma al mundo y a crear a los humanos. Aparecen en la epopeya de Gilgamesh. Allí toman decisiones importantes que afectan el destino del héroe. Aparecen en narrativas de inundaciones. Allí deciden destruir a la humanidad y luego lo lamentan. Se les describe teniendo asambleas. Allí toman decisiones colectivamente, casi como un consejo o gobierno. Los Anunnaki individuales tienen roles y responsabilidades específicas. Supervisan diferentes aspectos del mundo. Ahora, la mayoría de los historiadores convencionales tratan a los Anunnaki como seres puramente mitológicos. Son dioses creados por la imaginación humana para explicar fenómenos naturales y justificar jerarquías sociales. Toda cultura tiene dioses, señalan. No hay razón para pensar que los dioses sumerios fueran diferentes de los dioses griegos, nórdicos o egipcios. Representan fuerzas naturales, encarnan valores culturales, proporcionan un marco para entender el mundo. El hecho de que los sumerios creyeran que los Anunnaki los crearon y les enseñaron la civilización es la forma en que los pueblos antiguos explicaban sus orígenes. No es un relato histórico de eventos reales, pero a partir de los años 70, algunos investigadores comenzaron a proponer interpretaciones alternativas. Estas interpretaciones tomaban los textos sumerios más literalmente. El más famoso de ellos es Zecharia Sitchin. Él escribió una serie de libros colectivamente llamados Las Crónicas de la Tierra. Sitchin argumentaba que los Anunnaki eran en realidad seres extraterrestres. Ellos vinieron a la Tierra desde un planeta llamado Nibiru. Estos seres ingeniaron genéticamente a los humanos. Para esto, mezclaron su ADN con el de homínidos primitivos. Nos enseñaron la civilización. Lo hicieron porque necesitaban trabajadores para extraer oro para ellos. Según la interpretación de Sitchin, la mayor parte de la historia y la mitología humana se puede explicar. Son relatos distorsionados de interacciones con estos visitantes alienígenas. Conviene aclarar algo importante. Las teorías de Sitchin no son aceptadas por la arqueología ni la lingüística convencionales. Muchos académicos han examinado su trabajo, han señalado serios problemas. Él malinterpretó palabras sumerias, tomó términos con un significado y afirmó que tenían otro completamente diferente. Cometió errores en su comprensión de la astronomía mesopotámica. Estableció conexiones entre textos antiguos que la mayoría de los expertos consideran inexistentes. Interpretó pasajes ambiguos para apoyar sus teorías. Ignoró explicaciones alternativas más plausibles. Sus ideas son consideradas pseudociencia por la comunidad académica. Sus libros no son tomados en serio por arqueólogos, lingüistas o historiadores profesionales. Sin embargo, independientemente de si Sitchin tenía razón o no en los detalles, planteó algunas preguntas interesantes. Estas preguntas merecen ser consideradas, aunque sus respuestas sean defectuosas. ¿Por qué los textos sumerios describen a los Anunnaki en términos tan físicos y concretos? ¿Por qué hablan de estos seres descendiendo del cielo en naves o vehículos? ¿Por qué los describen con necesidades específicas? Se cansan
y sienten hambre. Viven en templos que debían ser mantenidos por sirvientes humanos, quienes les proveían comida y bebida. ¿Por qué los dioses tienen reuniones, discuten y toman decisiones colectivamente? No actúan a través de una misteriosa voluntad divina. El mito de la creación sumeria describe cómo los Anunnaki crearon a los humanos para servirles y hacer su trabajo. Este mito se conserva en varios textos y más tarde fue incorporado a la Enuma Elish babilónica. Según estos textos, los dioses estaban cansados de realizar todo el trabajo ellos mismos. Se encargaban de cultivar, construir y mantener la infraestructura de la civilización. Así, crearon a los humanos mezclando arcilla con la sangre de un dios sacrificado. Les dieron inteligencia y fuerza. Luego los pusieron a trabajar. Los humanos no fueron creados por amor divino, ni con un gran propósito espiritual. Fueron creados para ser trabajadores. Debían cultivar los campos, mantener los templos y ofrecer ofrendas a los dioses. Esta es una historia de creación muy diferente a la de la mayoría de las religiones. En el cristianismo, los humanos son creados a imagen de Dios. Se les da dominio sobre la tierra. Fueron hechos solo un poco inferiores a los ángeles. En muchas otras tradiciones, los humanos son los hijos amados de los dioses, son creados con propósito y significado. Pero en la versión sumeria, los humanos son básicamente robots biológicos diseñados para el trabajo. Es una historia de creación sorprendentemente materialista y utilitaria. ¿Por qué los sumerios verían su propia creación en términos tan poco halagadores? A menos que conservara algún recuerdo de eventos reales. Lo interesante es que esta historia podría conservar un recuerdo de algo real. Sin embargo, no sería necesariamente lo que Sitchin pensó. Tal vez no se trate de ingeniería genética alienígena. Quizás sea una memoria cultural. Podría ser de cuando un grupo de personas con conocimientos avanzados encontró y educó a un grupo más primitivo. Quizás los dioses eran maestros humanos. Podrían haber sido supervivientes avanzados de una civilización perdida anterior, o visitantes de otra región que se habían desarrollado más rápido. A lo largo de miles de años de tradición oral, antes de que estas historias fueran finalmente escritas, estos maestros se deificaron. Sus logros fueron atribuidos al poder divino. Esto fue en lugar de a un conocimiento avanzado, pero a un humano. Las historias de dioses creando y enseñando a los humanos podrían ser relatos mitologizados. Explicarían cómo una cultura enseñó a otra y cómo el conocimiento fue transferido de maestros a estudiantes. Consideremos este escenario. Una cultura marítima avanzada existe durante la Edad de Hielo. Se ubicaba a lo largo de regiones costeras que ahora están bajo el agua. Cuando el nivel del mar sube al final de la Edad de Hielo, éstas inundan los asentamientos costeros. Los supervivientes huyen hacia el interior, llevando consigo sus conocimientos. Allí, encuentran a pueblos del interior más primitivos. Comienzan a enseñarles la agricultura, las matemáticas, la escritura y la astronomía. También les enseñan otras artes de la civilización. Para los pueblos primitivos que reciben este conocimiento, estos maestros parecen divinos. Poseen una comprensión avanzada. A lo largo de generaciones, los maestros originales mueren. Sus descendientes se integran en la población local. Las historias de los dioses que vinieron del mar y enseñaron a la humanidad se mitologizan. Se incorporan a la creencia religiosa. Esto explicaría por qué los sumerios aparecieron con conocimientos avanzados. También por qué sus textos describen a los dioses enseñándoles. Hablemos de uno de los documentos más extraños del antiguo Sumer.
La lista de reyes sumerios. Es una tablilla de arcilla. En realidad, son múltiples copias del mismo texto, encontradas en diferentes sitios. Enumera a todos los reyes de Sumer desde el comienzo de la realeza. Llega hasta alrededor del año 1700 a.C. La versión más completa se encontró en la antigua ciudad de Nippur. Data de alrededor del año 2000 a.C. Sin embargo, describe eventos que se remontan mucho más atrás. Suena sencillo, ¿verdad? Debería ser un documento histórico útil. Nos ayudaría a comprender la historia política sumeria. Pero la lista de reyes es completamente descabellada cuando se lee. Plantea más preguntas de las que responde. La lista comienza con una declaración. Afirma que la realeza descendió del cielo y se estableció en Eridu. Ya encontramos este concepto preocupante de la realeza. Esta viene del cielo, dada por los dioses. No surge naturalmente de la organización social humana. Luego, enumera a los primeros reyes y sus reinados. Esto te dejará boquiabierto. Te preguntarás si los escribas antiguos estaban haciendo una elaborada broma a los futuros arqueólogos. Los primeros 8 reyes, antes del gran diluvio, supuestamente reinaron un total combinado de 241.200 años. Sí, lo escuchaste bien. 241.000 años. Reyes individuales supuestamente reinaron por 28.000 años, 36.000 años o 43.000 años. Alulim, el primer rey, reinó por 28.800 años. Al-Algar, el segundo rey, reinó por 36.000 años. Estas no son vidas humanas, son edades geológicas. Piensen en eso por un momento. 28.000 años es más largo que toda la historia humana registrada. Es más largo que todo el período transcurrido desde que terminó la última edad de hielo. Una persona que se convirtió en rey hace 28.000 años habría gobernado sobre neandertales, no sobre humanos modernos. Los números son tan absurdos que la mayoría de la gente descarta toda la primera parte de la lista de reyes. La consideran pura ficción. Es mitología sin valor histórico alguno. Pero esto es lo extraño. Después del diluvio, la lista de reyes afirma que la realeza descendió del cielo de nuevo. Fue restablecida en una nueva ciudad llamada Kish. Los reinados se hicieron más cortos, pero seguían siendo imposiblemente largos. Los reyes posteriores al diluvio reinaron durante cientos o miles de años. Etana de Kish supuestamente reinó por 1500 años. Meskia-Gasher reinó por 324 años. Estos números siguen siendo imposibles, pero son órdenes de magnitud más razonables que las cifras anteriores al diluvio. Es solo en las dinastías posteriores, a medida que nos acercamos a tiempos históricos que pueden ser verificados a través de otras fuentes, que las duraciones de los reinados se vuelven realistas. Comienzan a coincidir con lo que sabemos por la evidencia arqueológica. Para cuando llegamos a alrededor del año 2600 a.C., la lista de reyes coincide bastante bien con otras fuentes históricas. Podemos verificar a algunos de estos reyes posteriores a través de sus propias inscripciones y monumentos. Gilgamesh, el famoso héroe de la epopeya de Gilgamesh, aparece en la lista de reyes como un rey histórico de Uruk. Él reinó por 126 años. Si bien eso es aún más largo que una vida humana normal, está al menos dentro del reino de la posibilidad. Esto sucede si lo interpretamos generosamente. Quizás reinó durante una vida normal, pero el número se infló a través de la tradición oral. O tal vez el número representa su dinastía en lugar de su reinado personal. Entonces, ¿qué debemos pensar de este documento tan extraño?
La mayoría de los académicos dicen que las primeras partes de la lista de reyes son puramente mitológicas. No deben tomarse literalmente. Los números enormes son simbólicos. Representan la gloria y la autoridad de los reyes más antiguos. O bien, representan la idea de que el mundo antediluviano era fundamentalmente diferente del mundo postdiluviano. Era una edad de oro, donde las cosas funcionaban de manera diferente. La lista sirve a propósitos religiosos y políticos. Establece que la realeza fue divinamente ordenada. Muestra continuidad desde el pasado mítico hasta el presente. Legitimiza a los gobernantes actuales conectándolos con linajes antiguos. O tal vez los números representan algo que no entendemos. Quizás es un recuerdo de una época en que los años se calculaban de manera diferente. Algunos investigadores han sugerido que los sumerios podrían haber utilizado diferentes unidades de tiempo en distintos periodos. Cuando los escribas posteriores compilaron la lista de reyes, convirtieron todo a su calendario actual. No se dieron cuenta de que períodos anteriores usaban un sistema diferente. Si se dividen esos enormes números anteriores al diluvio por 60, el número sagrado sumerio, o por algún otro factor, ¿se vuelven más razonables? Algunas personas lo han intentado. Afirman obtener resultados más plausibles. Pero estos intentos son controvertidos y no ampliamente aceptados. Pero algunos investigadores han propuesto interpretaciones más radicales. Estas toman la lista de reyes más en serio como un documento histórico. ¿Y si la lista de reyes intenta contarnos una historia mucho más larga de lo que pensamos? ¿Y si existió una civilización avanzada en la región mucho antes de los sumerios tal como los conocemos? ¿Y si la lista de reyes intenta preservar esa memoria? Usó el único sistema numérico y conceptos de tiempo disponibles para los escribas. ¿Y si esos enormes números anteriores al diluvio no son duraciones de reinados individuales en absoluto? Quizás representan algo completamente diferente. Podrían ser dinastías, generaciones o eras. La lista de reyes menciona específicamente un gran diluvio. Este evento dividió la historia en un antes y un después. Fue un evento cataclísmico que destruyó el viejo mundo. Hizo necesario un nuevo comienzo. El texto afirma que el diluvio arrasó. Después de que el diluvio arrasó y la realeza descendió del cielo, la realeza estaba en Kish. Este diluvio es descrito con más detalle en otros textos sumerios, particularmente en el relato de Ziusudra, el Noé sumerio. Él sobrevivió al diluvio construyendo un barco siguiendo las instrucciones del dios Enki. Casi todas las culturas antiguas del mundo tienen un mito del diluvio. Está la historia bíblica de Noé y el arca, la historia griega de Deucalión y Pirra, la historia hindú de Manú y el pez. También las leyendas de inundaciones nativas americanas y las leyendas de inundaciones chinas. Estas historias son notablemente similares entre culturas que no tuvieron contacto entre sí. Algunos investigadores creen que estos mitos podrían conservar un recuerdo de un diluvio catastrófico real, o una serie de inundaciones al final de la última edad de hielo. Esto ocurrió hace entre 11.000 y 12.000 años. En ese momento, el nivel del mar subió dramáticamente a medida que los glaciares se derretían. Los niveles del mar subieron más de 300 pies en el lapso de unos pocos miles de años. Esto ahogó las costas de todo el mundo. Potencialmente destruyó cualquier civilización que existiera en esas áreas costeras. Si la lista real intenta registrar una historia tan antigua, que se remonta a antes de la inundación postglacial, los números parecerían imposiblemente grandes. Podrían estar registrando dinastías en lugar de reyes individuales. También podrían registrar diferentes sistemas de monarquía que no comprendemos.
Podrían estar registrando la historia de múltiples ciudades o culturas. Estas se combinaron más tarde en una única narrativa. El punto es que descartar la lista real temprana, como pura ficción, podría desechar información valiosa. Quizás, enterrados en esos números absurdos, hay datos históricos reales. No sabemos cómo interpretarlos. Entonces, ¿de dónde vinieron los sumerios? Esta es una de las preguntas más importantes en arqueología. Después de más de un siglo de investigación, no tenemos una buena respuesta. Miles de investigadores participaron en este estudio. Se invirtieron millones de dólares en financiación. También se excavaron cientos de sitios. Los propios sumerios afirmaron venir de un lugar llamado Dilmun. Era una tierra paradisíaca al este o al sur. Sus textos la describen como una tierra pura y brillante. Allí, la enfermedad y la muerte no existían. Algunos investigadores creen que Dilmun pudo haber sido la isla de Bahrein. Esta isla se encuentra en el Golfo Pérsico. Bahrein fue un importante centro comercial en la antigüedad. Otros piensan que podría referirse al Valle del Indo. Allí floreció otra gran civilización antigua. Aún otros creen que podría referirse a un lugar más al este, quizás a lo largo de la costa de la India o en el sudeste asiático. El problema al intentar rastrear los orígenes sumerios es que no coinciden claramente con ninguna otra cultura conocida. Su idioma, como ya hemos comentado, es un aislado completo. No tiene parientes conocidos. Su apariencia física, según las representaciones artísticas y restos óseos, no coincide claramente con ningún grupo étnico particular. No parecen haber sido semitas, como los árabes y judíos que más tarde dominaron la región. No parecen haber sido indoeuropeos, como los persas y griegos que llegaron después. Eran algo más, algo único. Se han realizado estudios genéticos en restos sumerios antiguos para rastrear su ascendencia. Los resultados son complicados y algo frustrantes. La población sumeria parece haber sido diversa. Mostraba conexiones genéticas con varias regiones. Estas incluían la meseta iraní al este, la península arábiga al sur, Anatolia al norte, e incluso zonas más distantes. Esto sugiere que pudieron haber sido una población mixta desde el principio. También que su civilización atrajo a personas de muchas regiones. Estas personas se casaron entre sí y se mezclaron. Sin embargo, esto no nos dice de dónde vino la población central original. Más importante aún, no revela dónde se originó su conocimiento. Los estudios genéticos pueden informarnos sobre la ascendencia biológica, pero no sobre la transmisión cultural. El conocimiento puede enseñarse a cualquier persona, independientemente de su origen genético. Una teoría ha ganado fuerza entre investigadores alternativos en los últimos años. Aunque sigue siendo controvertida en la arqueología tradicional, la teoría es la siguiente. Los sumerios pudieron haber sido refugiados de una civilización costera. Esta se ahogó cuando los niveles del mar subieron al final de la Edad de Hielo. Durante el último máximo glacial, hace aproximadamente 20.000 años, los niveles del mar eran mucho más bajos que hoy. Esto se debía a que mucha agua estaba atrapada en los glaciares. Estaban aproximadamente entre 91 y 122 metros más bajos. Esto significaba que grandes áreas del actual fondo oceánico eran tierra seca. El Golfo Pérsico, por ejemplo, era mucho más pequeño de lo que es hoy. Había una gran llanura fértil donde ahora está la parte norte del Golfo. Los ríos Tigris y Éufrates la regaban. Estos ríos fluían mucho más al sur antes de desembocar en el mar. Algunos geólogos y arqueólogos han propuesto que pudieron haber existido asentamientos avanzados. Estos estaban en esta llanura ahora sumergida.
Esto habría ocurrido durante la última edad de hielo y el período Holoceno temprano. Esta llanura habría sido un lugar ideal para la agricultura temprana. Contaba con agua dulce de los ríos y suelo aluvial fértil. Además, gozaba de un clima de tipo mediterráneo. Si existieron asentamientos, estos habrían sido gradualmente inundados. Los niveles del mar subieron durante varios miles de años. La inundación no habría sido un evento catastrófico repentino como un tsunami. Más bien, fue un aumento lento y constante del nivel del mar. Este aumento habría forzado a la gente a moverse tierra adentro. Habrían abandonado campos y edificios. Su mundo habría desaparecido lentamente bajo las olas. Si los supervivientes de esta inundación se hubieran trasladado tierra adentro y se hubieran asentado en Mesopotamia, habrían traído su conocimiento consigo. Esto explicaría por qué la civilización sumeria apareció tan repentina y completamente formada. No estaban desarrollando la civilización en Mesopotamia. Estaban reconstruyendo una civilización perdida. Para ello, utilizaron conocimientos y técnicas que ya poseían. Esto explicaría por qué no tuvieron una fase de desarrollo visible en el registro arqueológico. El desarrollo ocurrió en otro lugar. Un lugar ahora bajo el agua e inaccesible para los arqueólogos. Esto explicaría sus mitos sobre el diluvio. También sobre el conocimiento traído de otros lugares. No son historias simbólicas, son recuerdos históricos reales, preservados a través de la tradición oral. Esta teoría es especulativa y no está probada. El problema es que es casi imposible de probar arqueológicamente. Las áreas de esta supuesta civilización se encuentran ahora bajo cientos de metros de agua en el Golfo Pérsico. La arqueología submarina es costosa y difícil. Especialmente en aguas profundas, se ha hecho muy poco trabajo en el Golfo. Se han realizado algunas prospecciones. Se han encontrado algunas anomalías potencialmente interesantes. Pero nada concluyente. Esta teoría seguirá siendo especulativa. Esto será hasta que alguien financie un gran proyecto arqueológico submarino en el Golfo Pérsico. Deberán encontrar restos de asentamientos en la llanura costera sumergida. Pero es una explicación plausible. Encaja con la evidencia que tenemos. Otra posibilidad explorada es la conexión con una civilización perdida aún más antigua. No solo asentamientos del final de la Edad de Hielo en el Golfo Pérsico. Se refiere a una civilización sofisticada, global o al menos regional. Existió durante la Edad de Hielo y fue destruida por catástrofes que marcaron su final. Existe una creciente evidencia de que la historia humana es más compleja. Es más de lo que sugiere la narrativa tradicional. Culturas avanzadas existieron en el pasado remoto. Apenas estamos comenzando a descubrirlas. Sitios como Göbekli Tepe en Turquía han revolucionado nuestra comprensión. Ahora sabemos de lo que los humanos eran capaces en el pasado distante. Göbekli Tepe data de hace más de 11.600 años. Esto lo hace 6.000 años más antiguo que Stonehenge. También es 7.000 años más antiguo que las pirámides. Sin embargo, muestra un trabajo de piedra sofisticado. También habilidad artística y organizativa. El sitio tiene enormes pilares de piedra caliza en forma de T. Pesan hasta 16 toneladas. Están tallados con elaborados relieves de animales. Estos pilares están dispuestos en recintos circulares. Esto sugiere propósitos rituales o religiosos. La creación de Göbekli Tepe habría requerido cientos de personas. Trabajaron juntas de manera organizada, fueron alimentadas y alojadas. Siguieron planes y diseños.
Esto sugiere un nivel de organización social que aún no debería haber existido. Si los humanos pudieron construir Göbekli Tepe hace 11.600 años, ¿de qué más eran capaces? ¿Qué otros sitios esperan ser descubiertos? ¿Cuánto de lo que creemos saber sobre el desarrollo de la civilización es erróneo? Quizás existieron culturas avanzadas en el final de la Edad de Hielo. Estas culturas construyeron ciudades. También desarrollaron la escritura, las matemáticas y la astronomía. Fueron destruidas por el rápido cambio climático y las catástrofes al final de la Edad de Hielo. Pero su conocimiento sobrevivió en grupos aislados. Estos grupos se convirtieron más tarde en los sumerios, los egipcios y otras civilizaciones tempranas. Esto es, hay que admitirlo, especulativo. No hay una prueba irrefutable de que existiera una civilización avanzada de la Edad de Hielo. Pero hay indicios y sugerencias. Son anomalías que no encajan con el modelo estándar. El misterio sumerio es una de las anomalías más grandes. ¿Cómo aparece una civilización completamente formada de la nada? A menos que haya heredado conocimiento de otro lugar. Hablemos de algunos ejemplos específicos de tecnología y conocimientos sumerios. Parecen imposiblemente avanzados para su tiempo. Nos hacen preguntar cómo lo descubrieron. También por qué no vemos evidencia del proceso de desarrollo. Primero, hablemos de la metalurgia. Los sumerios eran maestros de la metalurgia. Trabajaban con cobre, bronce, oro y plata. Incluso experimentaron con la fundición de hierro. Sin embargo, el hierro no se volvería común hasta más tarde. Pero la metalurgia es difícil. Requiere conocimiento de los minerales. Se necesita saber cómo extraer metal de la roca. También qué temperaturas son necesarias para fundir diferentes metales. También cómo crear aleaciones mezclando metales en las proporciones correctas. Finalmente, cómo trabajar el metal una vez obtenido. El bronce, por ejemplo, es una aleación de cobre y estaño. Pero hay que saber que añadir estaño al cobre lo hace más duro y duradero. Hay que saber cuánto estaño añadir. Normalmente, entre el 10 y el 12%. Muy poco. Y no obtienes los beneficios. Demasiado. Y el bronce se vuelve quebradizo. Hay que saber cómo encontrar mineral de estaño. Es relativamente raro. También cómo fundirlo. Los sumerios hicieron todo esto correctamente. Produjeron bronce de alta calidad. Se utilizó para todo, desde armas hasta espejos. Luego, está la precisión de su trabajo metalúrgico. Algunos objetos metálicos sumerios muestran evidencia de haber sido trabajados con una precisión extraordinaria. El estandarte real de Ur, por ejemplo, está decorado con pequeñas figuras incrustadas. Están hechas de lapislázuli y concha. Se incrustaron en betún. La precisión de este trabajo de incrustación es notable. Las joyas de oro encontradas en tumbas sumerias incluyen delicados trabajos de filigrana. Sus detalles miden menos de 1 milímetro. ¿Cómo lograron este nivel de precisión con herramientas de la Edad del Bronce? También está el famoso caso de la batería de Bagdad, que mencioné anteriormente. Aunque fue encontrada en una capa que data del período Parto, hace unos 2000 años, se encontraba en la región de Sumer. Podría representar un conocimiento transmitido desde tiempos anteriores. La batería de Bagdad consiste en una jarra de arcilla de unas 5 pulgadas de alto. Dentro hay un cilindro de cobre, y dentro de este hay una varilla de hierro. La parte superior está sellada con asfalto. Cuando se llena con un líquido ácido, como vinagre o vino, este dispositivo produce una corriente eléctrica. Genera entre 1 y 2 voltios. Ahora,
Los arqueólogos tradicionales han debatido para qué se utilizaba este objeto. Algunos creen que pudo haberse usado para galvanoplastia. Recubría objetos con una fina capa de oro o plata. Esto se lograba usando electricidad. Otros piensan que pudo haberse usado con fines religiosos. Creaba una sensación de hormigueo. Esto podría interpretarse como poder divino. Aún otros piensan que no fue una batería en absoluto, sino una especie de recipiente de almacenamiento. Casualmente producía electricidad. Pero, independientemente de su propósito, es notable que alguien en el mundo antiguo hubiera descubierto cómo generar electricidad. Esto sucedió incluso en pequeñas cantidades. Esto sugiere un nivel de conocimiento experimental sobre materiales y química. Parece avanzado para la época. Luego está el tema de los agujeros perforados con precisión y las piedras talladas. Fueron encontrados en algunos artefactos sumerios. Varios objetos muestran agujeros perfectamente redondos. Fueron perforados con tal precisión que los ingenieros modernos tienen dificultades para explicarlo. Es difícil explicar cómo se hizo con tecnología de la Edad del Bronce. Algunos agujeros están perforados en ángulos que serían difíciles incluso con brocas modernas. Algunos muestran evidencia de haber sido perforados a velocidades muy altas. Dejaron marcas espirales en las paredes interiores. Los taladros de la Edad del Bronce deberían dejar diferentes tipos de marcas. ¿De dónde obtuvieron los sumerios la tecnología para perforar con tanta precisión? El conocimiento sumerio de medicina y farmacología también era sorprendentemente avanzado para su tiempo. Textos médicos del antiguo Sumer, algunos de los documentos médicos más antiguos del mundo, muestran conocimiento de cientos de diferentes condiciones y tratamientos médicos. Entendían que la limpieza era importante en el tratamiento de heridas. Usaban vendajes, emplastos y ungüentos hechos de diversas plantas y minerales. Realizaban cirugías, incluyendo la trepanación. Esta era la práctica de perforar agujeros en el cráneo para aliviar la presión o tratar lesiones en la cabeza. Se han encontrado cráneos trepanados que muestran que los pacientes sobrevivieron a la operación. Esto se evidencia por el recrecimiento óseo alrededor de los agujeros. La farmacopea sumeria incluía cientos de sustancias diferentes utilizadas con fines médicos. Utilizaban corteza de sauce, la cual contiene ácido salicílico, el ingrediente activo de la aspirina. Usaban amapolas de opio para aliviar el dolor. Empleaban diversas hierbas para problemas digestivos, afecciones respiratorias y otras dolencias comunes. Entendían que algunas sustancias debían prepararse de formas específicas para ser efectivas. Esto incluía hervir, moler y mezclar con otros ingredientes. Esto sugiere una comprensión sofisticada de la farmacología. Requirió una experimentación exhaustiva y un mantenimiento de registros. Sus conocimientos y técnicas arquitectónicas también estaban muy adelantados a su tiempo. Los sumerios construían con ladrillos de barro, lo cual era apropiado para una región con poca piedra o madera. Pero la arquitectura de ladrillos de barro presenta desafíos. Los ladrillos de barro no son tan fuertes como la piedra y se deterioran con la lluvia. Los edificios pueden agrietarse y colapsar si no están bien diseñados. Sin embargo, los edificios sumerios han durado miles de años. Utilizaban diversas técnicas para reforzar sus estructuras. Construían sobre plataformas elevadas para protegerse de las inundaciones. Usaban betún como impermeabilizante. Creaban muros gruesos y contrafuertes para el soporte. También diseñaban sistemas de drenaje para alejar el agua de los cimientos. El arco, uno de los elementos fundamentales de la arquitectura, aparece en los edificios sumerios.
Los arcos verdaderos, donde piedras o ladrillos en forma de cuña se disponen en una curva para cubrir una abertura, requieren cálculo y construcción precisos. A menudo se atribuye a los romanos el perfeccionamiento del arco, sin embargo, los sumerios ya usaban arcos 2000 años antes de la fundación de Roma. Comprendían los principios de distribución de carga y cómo diseñar arcos que no se derrumbarían. Los templos sumerios también muestran una comprensión sofisticada de la acústica. Algunos templos fueron diseñados para que el sonido resonara de formas específicas. Esto amplificaba la voz de los sacerdotes o creaba una atmósfera de asombro durante las ceremonias religiosas. Esto requiere comprender cómo se comporta el sonido en espacios cerrados. También se requiere saber cómo diferentes formas y materiales afectan la acústica. Las salas de conciertos modernas se diseñan con principios similares. Para ello, usan modelado acústico y simulaciones por computadora. Los sumerios lograron resultados similares mediante prueba y error. O quizás lo hicieron a través de conocimientos heredados de constructores anteriores. Hay otro aspecto de la civilización sumeria que merece atención. Es algo que los arqueólogos convencionales a menudo pasan por alto o desestiman. Sin embargo, los investigadores alternativos lo encuentran fascinante. Nos referimos a los patrones matemáticos y geométricos incrustados en la arquitectura y el arte sumerios. Cuando se miden cuidadosamente los edificios sumerios y se analizan sus proporciones, se descubre que muchos se basan en proporciones geométricas específicas y constantes matemáticas. Estas parecen demasiado precisas para ser una coincidencia. Por ejemplo, el gran Zigurat de Ur utiliza proporciones basadas en la razón áurea. Esta es aproximadamente 1.618. Aparece con frecuencia en la naturaleza y se considera estéticamente agradable. La razón áurea aparece en las proporciones del cuerpo humano. También se encuentra en las espirales de las conchas y en la disposición de las hojas en las plantas. Ha sido usada conscientemente por artistas y arquitectos a lo largo de la historia. Esto se debe a que las estructuras basadas en la razón áurea tienden a parecer equilibradas y armoniosas. Pero, ¿conocían los sumerios la razón áurea hace 5000 años? Si fue así, ¿cómo la descubrieron? El trazado de algunas ciudades sumerias muestra patrones geométricos. Estos no pudieron haber ocurrido por accidente. Al mapear las ubicaciones de los templos y edificios principales, a veces se encuentra que forman triángulos, cuadrados u otras formas geométricas. Las distancias entre ubicaciones importantes a veces reflejan proporciones matemáticas específicas. Algunos investigadores han sugerido que las ciudades sumerias fueron trazadas según la geometría sagrada. Se creía que utilizaban principios matemáticos que conectaban el reino terrenal con el reino divino. El número 60, tan importante en las matemáticas sumerias, tiene propiedades interesantes. Estas van más allá de tener muchos divisores. 60 grados es el ángulo de un triángulo equilátero. Un hexágono tesela perfectamente y aparece con frecuencia en la naturaleza, como en los panales. Está hecho de 6 triángulos equiláteros que se unen en un punto. 6 es un número perfecto en matemáticas. Esto significa que es igual a la suma de sus divisores. 1 más 2 más 3 es igual a 6. Algunos investigadores creen que la elección sumeria de la base 60 no fue arbitraria. Más bien, reflejó un profundo conocimiento matemático sobre las propiedades de los números y sus relaciones. El calendario sumerio también era sofisticado. Usaban un calendario lunar con 12 meses de 29 y 30 días alternos.
Esto daba un año de alrededor de 354 días. Pero sabían que esto era más corto que el año solar. Por lo tanto, añadían periódicamente un mes extra para mantener el calendario alineado con las estaciones. Esto requiere observación astronómica y cálculo matemático. Así sabían cuándo añadir el mes, intercalar el calendario. Sumerio influyó en calendarios mesopotámicos posteriores. A través de ellos, influyó en los calendarios de muchas culturas, incluido nuestro propio calendario moderno. Algunos textos sumerios contienen secuencias y patrones matemáticos. Estos parecen codificar el conocimiento de maneras misteriosas. Hay tablillas con listas de números que siguen progresiones específicas. Existen diagramas geométricos que podrían representar modelos cosmológicos. O podrían ser herramientas prácticas para cálculos. Algunos investigadores han sugerido que los sumerios poseían conocimientos matemáticos avanzados. Estos los codificaron en sus textos y monumentos. Es un conocimiento que apenas comenzamos a redescubrir. Ahora, quiero ser cuidadoso aquí. Esto es porque la investigación legítima puede difuminarse en la especulación. Algunos investigadores alternativos afirman encontrar mensajes ocultos y conocimientos secretos en textos sumerios. Ellos ven patrones y conexiones que la mayoría de los académicos consideran imaginarios o casuales. Es fácil encontrar patrones si se busca con suficiente ahínco. Además, los cerebros humanos están programados para encontrar patrones incluso cuando estos no existen realmente. Por eso, debemos ser escépticos y exigir buenas pruebas. Esto es antes de aceptar afirmaciones sobre conocimientos ocultos. Pero al mismo tiempo, no debemos descartar todo como una coincidencia. Los sumerios eran claramente matemáticos y astrónomos sofisticados. Tenían conocimientos que todavía estamos tratando de comprender por completo. Es totalmente posible que codificaran información de maneras que nos parecen oscuras. Sin embargo, para ellos tenían perfecto sentido. Los textos antiguos a menudo tienen múltiples capas de significado. Estas pueden ser literales y simbólicas, prácticas y religiosas. Quizás hay conocimiento oculto en los textos sumerios. Es posible que no lo hayamos reconocido porque no lo estamos buscando. O quizás no tenemos el marco adecuado para interpretarlo. Hablemos sobre lo que la arqueología académica moderna y la ciencia convencional dicen realmente sobre el misterio sumerio. Es importante comprender la posición oficial antes de poder evaluar adecuadamente las teorías alternativas. Según el consenso entre arqueólogos e historiadores profesionales, la civilización sumeria se desarrolló gradualmente a partir de culturas anteriores en la región. La aparición de un avance repentino es en gran parte una ilusión. Esta ilusión es creada por evidencia incompleta y brechas en el registro arqueológico. Los académicos convencionales señalan la cultura Ubaid como la precursora de la civilización sumeria. Esta cultura existió en el sur de Mesopotamia desde aproximadamente 6500 hasta aproximadamente 3800 a.C. La gente de Ubaid tenía aldeas, practicaba la agricultura, fabricaba cerámica y se dedicaba al comercio. Luego vino el período de Uruk, desde aproximadamente 4000 hasta 3100 a.C. Este período vio el crecimiento de las ciudades y el desarrollo de una organización social más compleja. Según esta visión, la civilización sumeria surgió gradualmente durante el período de Uruk. Se construyó sobre los cimientos de Ubaid. Los académicos explican la aparente aparición repentina de características avanzadas como la escritura. Señalan que la escritura habría comenzado con métodos de contabilidad simples.
Estos incluían fichas de arcilla que los arqueólogos han encontrado. Luego, evolucionó gradualmente hacia formas más complejas. Las tablillas cuneiformes más tempranas pueden parecernos sofisticadas, según ellos. Sin embargo, son bastante simples en comparación con tablillas posteriores. Estamos viendo el comienzo de un proceso, no un producto final completamente desarrollado. En cuanto a por qué no vemos más etapas intermedias, esto se explica por un hecho. Los materiales orgánicos como el cuero y la madera, que podrían haberse usado para la escritura temprana, no se preservan bien en el registro arqueológico. La aparición repentina de ciudades complejas se explica por una hipótesis. La planificación urbana y organizativa se desarrolló gradualmente en los períodos Ubaid y temprano Uruk. Sin embargo, la mayor parte de la evidencia se ha perdido o destruido. Las ciudades antiguas han sido continuamente ocupadas y reconstruidas muchas veces. Cada generación ha construido sobre las ruinas de la anterior. Esto significa que los niveles más tempranos a menudo son difíciles o imposibles de alcanzar. Muchos sitios sumerios tempranos están ahora enterrados bajo muchos metros de depósitos posteriores. Algunos están bajo el agua o han sido destruidos por la erosión o la actividad agrícola. En cuanto al conocimiento matemático y astronómico sumerio, los académicos convencionales señalan que pudo haberse acumulado durante siglos. Esto fue a través de la observación y transmitido oralmente antes de ser escrito. Las tablillas más tempranas que registran este conocimiento podrían datar de 3000 a.C. Sin embargo, el conocimiento en sí mismo podría ser más antiguo. Las tradiciones orales pueden preservar información con precisión durante muchas generaciones. Así, los sumerios podrían haber estado observando el cielo y registrando patrones. Esto fue mucho antes de que inventaran la escritura para preservar permanentemente esas observaciones. Estas son explicaciones razonables. La ciencia requiere que consideremos la explicación más simple que se ajuste a la evidencia. Esto es antes de saltar a teorías más exóticas. Y la explicación simple es que la civilización sumeria se desarrolló gradualmente como otras civilizaciones. Simplemente aún no hemos encontrado toda la evidencia. Esta es una posición científica legítima. Muchos académicos inteligentes y con conocimientos la sostienen. Pero aquí está el problema. Esta explicación requiere que creamos que una enorme cantidad de evidencia crucial se ha perdido o aún no se ha encontrado. Esto es a pesar de más de 150 años de intenso trabajo arqueológico en la región. Se nos pide creer que los sumerios pasaron por un largo proceso de desarrollo gradual. Pero de alguna manera, casi toda la evidencia de ese proceso ha desaparecido. Esto nos deja con lo que parece ser una aparición repentina. Eso es posible, pero también es bastante conveniente. Es una teoría que no se puede demostrar que sea incorrecta. Esto es porque cualquier falta de evidencia se explica como evidencia que aún no ha sido encontrada. Mientras tanto, algunos aspectos del misterio sumerio permanecen genuinamente inexplicables, incluso para la arqueología convencional. El aislamiento lingüístico del sumerio sigue sin explicarse. ¿De dónde vino este idioma? ¿Por qué no se relaciona con ningún otro idioma? Repentina aparición de matemáticas y astronomía sofisticadas sigue sin explicarse. ¿Cómo acumularon este conocimiento tan rápidamente? Los mitos sobre dioses que les enseñaron la civilización siguen sin explicarse. ¿Por qué contaron estas historias en particular? ¿Qué realidad histórica, si es que alguna, preservan estos mitos? La arqueología convencional tampoco puede explicar completamente el nivel de coordinación
y organización necesario para construir las primeras ciudades sumerias. Crear una ciudad como Uruk, con 50.000 habitantes, edificios masivos, infraestructura compleja y una economía organizada, requería sistemas sociales y políticos sofisticados. Se necesitaba un gobierno. También burocracia, leyes y su aplicación. Se requería un sistema de impuestos, coordinación laboral y gestión de recursos. ¿Cómo se desarrolla todo esto rápidamente? Otras civilizaciones antiguas tardaron siglos en desarrollar estos sistemas mediante prueba y error. Los sumerios parecen haberlos tenido desde el principio. Algunos eruditos convencionales comienzan a reconocer que tal vez la cronología tradicional de la civilización humana deba ser revisada. El descubrimiento de sitios como Göbekli Tepe ha obligado a los arqueólogos a admitir que los humanos eran capaces de mucho más, mucho antes de lo que se pensaba. Si los humanos pudieron construir complejos monumentos de piedra hace 11.000 años, quizás pudieron haber tenido civilizaciones avanzadas incluso antes. Tal vez la historia humana sea más larga y compleja de lo que creíamos. Quizás el conocimiento pudo haberse transmitido de culturas anteriores que aún no hemos descubierto. Sin embargo, estos eruditos siguen siendo una minoría en el campo. La mayoría de los arqueólogos se mantienen fieles al modelo tradicional y son escépticos ante las teorías que se desvían demasiado de él. Existe un conservadurismo en la arqueología académica. Esta es una renuencia a considerar seriamente explicaciones alternativas, incluso cuando las convencionales presentan problemas significativos. Este conservadurismo tiene aspectos buenos y malos. Impide que las personas lleguen a conclusiones descabelladas basadas en pruebas insuficientes. Pero también impide la investigación seria de posibilidades que no encajan en los paradigmas establecidos. Después de todo lo que hemos discutido, unifiquemos esto. Analicemos las preguntas centrales que plantea el misterio sumerio. Son preguntas que inquietan a cualquiera que estudie seriamente esta civilización antigua. En primer lugar, la pregunta más fundamental es: ¿cómo construyeron ciudades avanzadas sin una fase de prueba y error? Cada ciudad en la historia muestra una secuencia de desarrollo de pequeña a grande, de simple a compleja. Pequeñas aldeas se convierten en pueblos. Los pueblos se convierten en ciudades. Las ciudades se expanden y añaden nuevas características con el tiempo. Este patrón se puede ver en Roma, Atenas, Jerusalén, El Cairo, París, Londres y en todas partes. Excepto en las ciudades sumerias. Estas aparecieron grandes, complejas y sofisticadas desde el principio. ¿Dónde aprendieron la planificación urbana? ¿Quién les enseñó a diseñar sistemas de drenaje, organizar diferentes distritos y construir fortificaciones masivas? En segundo lugar, ¿de dónde provino su sistema de escritura? Se supone que la escritura evoluciona lentamente durante siglos. Va desde imágenes hasta símbolos abstractos y un sistema completo con gramática y sintaxis. Deberíamos ver intentos tempranos rudimentarios, mucha experimentación y variación, y una estandarización gradual. Pero el cuneiforme sumerio apareció casi completamente formado. Las tabletas más antiguas ya muestran un sistema de escritura maduro que podía expresar ideas complejas. ¿Quién les enseñó a escribir? ¿O dónde lo aprendieron? En tercer lugar, ¿cómo tuvieron matemáticas y astronomía avanzadas desde el principio de su historia conocida? Estos son temas complejos que requieren siglos de observación, experimentación y cálculo para desarrollarse. Las matemáticas requieren comprender conceptos abstractos que no son obvios de la experiencia cotidiana.
La astronomía requiere observación paciente durante muchos años, un registro cuidadoso y cálculos sofisticados. Sin embargo, los sumerios demostraron conocimientos avanzados en ambos campos muy temprano. ¿Dónde se originó este conocimiento? ¿Lo heredaron de algún lugar? ¿Fueron enseñados por alguien? En cuarto lugar, y quizás lo más controvertido, ¿quiénes o qué eran los Anunnaki? Los textos sumerios los describen como seres que vinieron de los cielos. Ellos enseñaron la civilización a los humanos y los crearon o modificaron para servirles. ¿Eran dioses en el sentido religioso? ¿Representaciones mitológicas de fuerzas naturales que los humanos inventaron para dar sentido al mundo? ¿O eran algo más concreto? ¿Eran seres reales? ¿Maestros humanos de una cultura anterior? ¿O algo aún más extraño? ¿Por qué los textos sumerios los describen en términos tan físicos y tangibles? Hablan de necesidades, emociones, conflictos y comportamientos muy terrenales. ¿Por qué suenan más como seres poderosos pero mortales que como deidades omnipotentes? En quinto lugar, ¿qué significa realmente la lista de reyes? ¿Es pura mitología, propaganda antigua? ¿O preserva algún tipo de memoria histórica de una cronología mucho más larga de lo que aceptamos actualmente? ¿Por qué describe reinados increíblemente largos para los primeros reyes? ¿Por qué menciona específicamente que la realeza desciende del cielo? ¿Por qué divide la historia en periodos previos y posteriores al diluvio? ¿A qué diluvio se refiere? ¿Es el mismo evento de inundación recordado en tantas otras tradiciones culturales? Si es así, ¿qué sucedió realmente al final de la Edad de Hielo para dejar una impresión tan fuerte en la memoria humana? En sexto lugar, ¿de dónde vinieron realmente los propios sumerios? No son nativos de Mesopotamia de ninguna manera obvia. Su idioma está aislado, no relacionado con ningún otro idioma conocido. Su cultura apareció repentinamente, sin claros antecedentes locales. ¿Dónde estaban antes de aparecer en el sur de Mesopotamia, alrededor del 3300 a.C.? ¿Qué sucedió para que migraran allí? ¿Eran refugiados de algún lugar? ¿Supervivientes de alguna catástrofe? ¿O estuvieron siempre en la región? ¿Sufrieron algún tipo de transformación cultural que los hizo repentinamente diferentes de sus vecinos? Y finalmente, la pregunta más grande y perturbadora de todas ¿es fundamentalmente errónea nuestra comprensión de la historia humana? ¿Nos han faltado piezas importantes del rompecabezas? ¿Existen capítulos perdidos de la civilización humana que aún no hemos descubierto? ¿Pudo haber habido culturas avanzadas en el pasado remoto que fueron destruidas por catástrofes? Su conocimiento habría sobrevivido solo en fragmentos transmitidos a civilizaciones posteriores, como la Sumeria. Si es así, ¿qué más desconocemos sobre nuestro pasado? ¿Qué otras sorpresas esperan ser descubiertas? ¿Y qué significa esto para nuestra comprensión del potencial y la naturaleza humana? Significa que podemos lograr civilizaciones sofisticadas mucho más rápido de lo que sugiere el modelo tradicional.